Hola a todos, bienvenidos al canal. Como ya saben, está destinado a poder estudiar en los tiempos que tenemos sin actividad, escuchando estos audios que nos pueden servir. En este video vamos a revisar las obligaciones mercantiles, cómo se forman, cómo se ejecutan y de qué forma se extinguen. Todo basado en la normativa vigente, explicado de una forma más simple, sin perder la precisión jurídica. Si el contenido te sirve, te invito a suscribirte y dejar tu comentario. Eso ayuda bastante a seguir creando este tipo de contenido. Vamos con lo primero. El artículo 96 del Código de Comercio establece un principio de coordinación normativa. Las normas del Código Civil sobre las obligaciones y contratos se aplican también a los negocios mercantiles, pero solo en la medida en que el propio Código de Comercio no disponga otra cosa. Esto significa que el régimen civil actúa como regla general y el régimen mercantil como excepción con rango preferente. En otras palabras, el derecho comercial no es un sistema completamente autónomo, sino un cuerpo normativo especializado que se apoya sobre la estructura general del Código Civil, pero con reglas más propias cuando la naturaleza del comercio lo exige. O sea que en resumen, podríamos decir entonces que si hay una norma específica en el Código de Comercio, esa es la que manda. Y si no la hay, bueno, ahí se aplica el Código Civil, así de simple. Por ejemplo, en materia de oferta y aceptación, el Código de Comercio establece plazos distintos a los del Código Civil. En ese caso se aplica la norma especial del Código de Comercio. Pero si queremos analizar un tema que el Código de Comercio no regula, como la solidaridad entre deudores, ahí usamos las reglas del Código Civil. Formación del consentimiento. El consentimiento es el acuerdo de voluntades entre las partes. Es un requisito esencial para que exista un acto jurídico bilateral. Así lo establece expresamente el artículo 1445 del Código Civil. En materia mercantil, la formación del consentimiento está regulada en los artículos 97 y 108 del Código de Comercio. Estas normas se aplican tanto a contratos comerciales como a convenciones civiles, salvo que se indique lo contrario. Ahora bien, para que el consentimiento exista, deben concurrir dos actos sucesivos, la oferta y la aceptación. No basta con la intención, tiene que haber una propuesta concreta y una respuesta que la apruebe en los términos ofrecidos. Solo ahí nace el consentimiento y con él la obligación. En conclusión, si no hay acuerdo entre oferta y aceptación, no hay contrato. Es el cruce de esas voluntades lo que genera el vínculo jurídico. Por ejemplo, si una empresa envía una propuesta de compraventa por correo y la otra parte la acepta en los términos indicados, se forma el consentimiento. Si en cambio la respuesta modifica las condiciones, no hay aceptación, sino una nueva oferta. La oferta, también llamada propuesta o licitación, es un acto jurídico unilateral, es decir, proviene de una sola parte. A través de ella, una persona manifiesta su intención de celebrar un contrato o una convención con otras u otras personas. Lo relevante es que esta manifestación de voluntades sea seria, completa y dirigida a generar un acuerdo. La oferta pone en movimiento el proceso de formación del consentimiento y por lo tanto del vínculo contractual. O sea, la oferta es el primer paso, es quien propone el contrato y en qué condiciones. Por ejemplo, una empresa envía una cotización detallada a un cliente para venderle un lote de productos. Esa cotización, si cumple con ciertos requisitos, puede constituir una oferta válida. Requisitos de la oferta. Para que una oferta produzca efectos jurídicos, no basta con lanzar una idea vaga o informal. Debe cumplir ciertos requisitos que le otorgan valor jurídico y la hacen apta para dar origen a un contrato. Estos requisitos aseguran que estamos ante una manifestación de voluntad real, seria y jurídicamente relevante, no ante una mera intención o una conversación informal. En el fondo, se trata de verificar que el oferente está formulando una propuesta concreta que puede ser aceptada y así formar consentimiento. Los requisitos son cuatro: que sea una voluntad seria, completa y no viciada, que pueda ser expresada en sentido expreso o tácito, que esté dirigida a una persona determinada, que la voluntad se mantenga vigente hasta que ocurra la aceptación. En conclusión, podemos decir que no toda propuesta es una oferta jurídica. Solo, solo lo es si cumple estos requisitos que veremos uno por uno más adelante.
El primer requisito es que la manifestación de voluntad sea seria, completa y no viciada. Una oferta se considera completa cuando está formulada en términos tales que, con la sola aceptación del destinatario, se perfecciona la convención. En otras palabras, la propuesta debe ser determinada, no puede quedar al arbitrio de futuras aclaraciones ni depender de negociaciones adicionales. Por ejemplo, si se trata de un contrato nominado, como una compraventa, la oferta debe contener los elementos esenciales del contrato, el precio y la cosa. Si falta alguno de esos elementos, la oferta es incompleta y no puede generar efectos jurídicos inmediatos. Sin embargo, si esa oferta incompleta recibe una respuesta que completa los elementos esenciales y el oferente acepta esa nueva propuesta, se forma el consentimiento. Por lo tanto, para que haya oferta, debe estar claro qué se está proponiendo y en qué condiciones. Por ejemplo, si alguien dice, quiero venderte mi auto, eso no es una oferta válida. Pero si dice, te vendo mi auto en 5 millones, con entrega inmediata, ahí sí hay una oferta completa que puede ser aceptada y perfeccionar el contrato. El segundo requisito es la forma en que se manifiesta la oferta. Esta puede ser expresa o tácita, y ambas tienen valor jurídico. Una oferta es expresa cuando se formula en términos claros y explícitos, ya sea de forma verbal o escrita. En cambio, es tácita cuando no se dice con palabras, pero se deduce de actos concretos del oferente, que demuestran de forma objetiva su intención de contratar. No admite la mera intención interna o ambigua. Debe haber una conducta clara que permita a la otra parte interpretar legítimamente que se le está haciendo una oferta. En conclusión, podemos decir que la oferta puede hacerse hablando, por escrito o incluso actuando, siempre que quede claro que hay una voluntad de contratar. Por ejemplo, una oferta expresa sería: te arriendo mi local por 500.000 pesos mensuales. Una oferta tácita puede ser darse cuando una tienda coloca un cartel que dice liquidación por cierre, todo a mitad de precio, y permite el ingreso y comprar sin objeción. El tercer requisito para que una oferta sea jurídicamente válida es que esté dirigida a una persona determinada. ¿Por qué? Porque el artículo 105 del Código de Comercio distingue dos situaciones. Primero, si la oferta es indeterminada, como en catálogos, listas de precios, circulares o cualquier otro tipo de publicidad masiva, esa oferta no obliga a quien la emite. Son solo invitaciones a negociar, no compromisos. Segundo, si la oferta está dirigida directamente a una persona concreta, entonces sí puede producir efectos jurídicos. Pero incluso ahí, el código establece tres condiciones: que los bienes ofrecidos no hayan sido enajenados, que no haya cambio en el precio y que los bienes existan físicamente en el domicilio del oferente. Si se cumple todo eso, entonces la oferta obliga al oferente. Por lo tanto, la publicidad general no obliga, las ofertas personalizadas sí, pero solo si el producto sigue disponible y al mismo precio. Por ejemplo, si en un supermercado se publica en un folleto 3x2 en cervezas, eso no te da derecho a exigirlo si ya no quedan, no hay obligación. Pero si una empresa te demanda una cotización dirigida a tu nombre con precios y condiciones específicas, esa oferta sí puede obligarla, si no se han vendido los productos y el precio no ha cambiado. La revocación de la oferta es el acto por el cual el oferente retira su propuesta antes de que haya sido aceptada, pero no basta con tener dudas o arrepentirse mentalmente. La revocación debe ser expresa, es decir, comunicada de forma clara, no se presume. Así lo dice expresamente el artículo 99 del Código de Comercio. Además, debe ser oportuna. Si se realiza antes de la aceptación, el contrato no se perfecciona. Pero si el oferente ya se había comprometido a esperar una respuesta por cierto plazo, no puede revocar antes del vencimiento. Sería una revocación intempestiva y no produce efecto. En ese caso, si el destinatario acepta dentro del plazo, el contrato se entiende perfeccionado y ya no hay marcha atrás. La revocación es tempestiva, es decir, hecha a tiempo, e igual nace una obligación de indemnizar al destinatario por los gastos y perjuicios sufridos. Eso está regulado en el artículo 100 como parte de la responsabilidad precontractual. En conclusión, la oferta puede revocarse, pero debe hacerse a tiempo y de forma clara.
Si es tarde, no sirve. Si es oportuna, puede generar indemnización. Por ejemplo, supongamos que A le ofrece a B venderle una máquina industrial y le promete que esperará una semana a su respuesta. Si al tercer día se arrepiente y revoca la oferta, esa revocación es inválida. Si B acepta antes de que se cumpla la semana, el contrato queda perfeccionado y A está obligado a cumplirlo. La segunda causa por la cual la oferta pierde eficacia antes de la aceptación es la muerte del oferente. El artículo 101 del Código de Comercio lo señala expresamente. Si el oferente muere antes de que la propuesta sea aceptada, no se forma el contrato. Esto se explica porque la oferta es un acto de voluntad personalísimo. La voluntad desaparece con la persona y no puede ser representada ni sustituida por los herederos. La doctrina es bastante uniforme en este punto. Los herederos no pueden obligarse en nombre del causante respecto de una oferta que no fue aceptada en vida, porque esa voluntad es intransmisible. Existe sí una discusión doctrinal en casos especiales. ¿Qué ocurre si el oferente se había comprometido a esperar un plazo determinado y fallece en ese periodo? Hay dos posturas. Una dice que igual se extingue la oferta, porque no se trata de una obligación transmisible. La otra sostiene que los herederos deben respetar ese compromiso, al menos en lo que afecta a la confianza legítima del destinatario. Sin embargo, el artículo 101 no hace distinciones, establece claramente que la muerte del proponente, mientras la oferta está pendiente de aceptación, impide que el contrato se perfeccione. En conclusión, si el oferente muere antes de que se acepte la oferta, no hay contrato. La voluntad se extingue con la persona. Por ejemplo, si A envía una oferta a B, pero muere antes de recibir la respuesta, aunque B la acepte luego, no se forma ningún contrato porque la oferta ya no tiene soporte jurídico. La tercera causa que extingue la oferta antes de su aceptación es la incapacidad legal sobreviniente del oferente. El artículo 1445 del Código Civil lo deja claro. Para obligarse válidamente por un acto jurídico se requiere ser legalmente capaz. Si el oferente, luego de emitir su propuesta pero antes de recibir la aceptación, pierde su capacidad legal, por ejemplo por interdicción o una enfermedad mental declarada judicialmente, entonces la oferta queda sin efecto jurídico. Al igual que con la muerte, se entiende que la voluntad deja de existir en términos jurídicos válidos, por lo que no puede perfeccionarse el consentimiento. El artículo 101 del Código de Comercio reafirma esta consecuencia diciendo, si antes de aceptarse la oferta el oferente cae en incapacidad, el contrato no se perfecciona. Conclusión, si el oferente pierde su capacidad antes de la aceptación, la oferta deja de valer. Ya no hay voluntad jurídicamente hablando que sea eficaz. Por ejemplo, una persona ofrece arrendar un local comercial, pero días después se declara interdicta por demencia. Si la otra parte acepta después de esa declaración, no hay contrato válido. Otra forma en que la oferta pierde eficacia es por la expiración del plazo. Esto ocurre cuando, vencido el tiempo establecido por el oferente o por la ley, la propuesta se tiene por no hecha, aunque la otra parte la haya aceptado después. Así lo establece el artículo 98, inciso segundo del Código de Comercio. Ahora, el plazo puede ser voluntario, si lo fijó el propio oferente, o legal, según el tipo de oferta. Si la oferta es verbal, debe ser aceptada de inmediato, en el mismo acto. Si no, el proponente queda libre, según el artículo 97. Si es por escrito, el plazo es 24 horas si ambos están en la misma ciudad, a vuelta de correo si están en lugares distintos. Si el destinatario responde fuera de plazo, esa aceptación ya no vale. Pero ojo, el artículo 98, inciso tercero, establece que el oferente tiene la carga de dar aviso oportuno de que no renueva su oferta. Si no lo hace, puede quedar obligado a indemnizar los perjuicios del aceptante extemporáneo. En conclusión, la oferta tiene vencimiento. Si se acepta tarde, no hay contrato, pero el oferente debe avisar o puede terminar pagando. Ejemplo, A
envía una oferta escrita el lunes a otra persona de su misma ciudad. El martes en la noche recibe una aceptación. Como ya pasaron las 24 horas legales, esa aceptación es extemporánea. Si A no le avisa pronto que la oferta ya no está vigente, puede quedar obligado a indemnizar. La última situación que extingue la oferta antes de que se perfeccione el contrato es la declaración de liquidación concursal del oferente. Esta causal no está expresamente señalada en la ley, pero ha sido desarrollada por la doctrina. ¿Qué ocurre en la práctica? Que una vez declarada la liquidación, se produce lo que se llama deshacimiento. El deudor pierde el poder de administrar y disponer de sus bienes, salvo los inembargables. En consecuencia, los actos y contratos que celebre el deudor a partir de ese momento son inoponibles a la masa de acreedores. Y esto incluye una oferta que aún no ha sido aceptada. Como ya no tiene poder para disponer válidamente de sus bienes, la oferta pierde eficacia. El oferente ya no tiene capacidad jurídica para obligarse por ese contrato. O sea, si el oferente entra en liquidación antes de que se acepte su oferta, esta deja de tener efecto. Ya no puede obligarse válidamente. Por ejemplo, una empresa entra en, por ejemplo, ofrece vender maquinarias industriales, pero antes de recibir respuesta es declarada en liquidación. Aunque la oferta estaba vigente, queda sin efecto, porque la empresa ya no puede celebrar válidamente ese tipo de contratos. ¿Por qué? Porque acaba de entrar en liquidación. Es simple. La aceptación es el segundo acto necesario para que se forme el consentimiento. Se trata de un acto jurídico unilateral, porque proviene solo del destinatario de la oferta. Por medio de esta manifestación de voluntad, la persona a quien va dirigida la oferta declara su conformidad con los términos propuestos. A partir de ese momento, si la aceptación cumple con los requisitos legales, el consentimiento se forma y el contrato queda perfeccionado. Es decir, ya no estamos ante simples manifestaciones de intención, hay un vínculo obligatorio entre las partes. En conclusión, la aceptación transforma la oferta en contrato. Desde ese instante, las partes quedan jurídicamente obligadas. Por ejemplo, una empresa envía una oferta escrita de compraventa a otra. Si la destinataria responde por escrito probando los términos, el contrato queda perfeccionado en ese mismo acto. Requisitos de la aceptación. Para que la aceptación produzca efectos jurídicos y dé lugar a la formación del consentimiento, debe cumplir ciertos requisitos. Estos requisitos aseguran que estemos ante una manifestación de voluntad válida, comprensible y concordante con la oferta. El Código de Comercio, en sus artículos 97 a 103, regula estos aspectos con bastante precisión. En resumen, son tres. La aceptación puede ser expresa o tácita, pero siempre debe ser inequívoca. Debe ser pura y simple, es decir, sin condiciones ni modificaciones. Debe prestarse dentro del plazo legal o convencional según si la oferta fue verbal o escrita. Si falta cualquiera de estos elementos, no se forma el consentimiento o lo que hay es una contraoferta, no una aceptación. En conclusión, no basta con decir sí, de cualquier forma o en cualquier momento. La aceptación válida tiene forma, contenido y tiempo. La aceptación puede manifestarse de forma expresa o tácita, y ambas producen los mismos efectos jurídicos. El artículo 103 del Código de Comercio es claro. La aceptación tácita produce los mismos efectos y ya está sujeta a las mismas reglas que la expresa. La aceptación expresa es la más tradicional. Se da cuando el destinatario declara verbalmente o por escrito que acepta la oferta. En cambio, la aceptación tácita se deduce del comportamiento del destinatario, siempre que sea una conducta clara, directa y compatible con la voluntad de contratar. Eso sí, el silencio, por sí solo, no constituye aceptación. La ley lo excluye expresamente. En conclusión, se puede aceptar hablando, escribiendo o actuando, pero quedarse callado no vale. Por ejemplo, una persona recibe una oferta para comprar insumos y no dice nada, pero luego paga y retira los productos. Esa conducta puede interpretarse como aceptación tácita, porque es clara, positiva y coherente con la voluntad de contratar. El segundo requisito es que la aceptación sea pura y simple, es decir,
que apruebe exactamente los términos de la oferta, sin condiciones ni modificaciones. Si el destinatario introduce cambios, lo que está haciendo no es aceptar, sino formular una nueva oferta, también conocida como contraoferta. Así lo dice el artículo 102 del Código de Comercio. La aceptación condicional será considerada como una propuesta. La doctrina también distingue la llamada aceptación parcial, que se da cuando la oferta incluye varias cosas. En ese caso, hay que analizar la intención del oferente. Si la oferta era divisible, se forma consentimiento respecto de la parte aceptada. Si era indivisible, la aceptación parcial no forma consentimiento y se considera nuevamente una contraoferta. En conclusión, para que haya contrato hay que aceptar todo y tal como fue ofrecido. Si cambias algo, ya no hay aceptación, es otra cosa. Ejemplo, A ofrece vender 100 sillas a 10.000 pesos cada una. B responde que acepta, pero solo si las deja en 8.000 pesos cada una. Eso no es aceptación, es una contraoferta. Y A debe decidir si la acepta o no. El tercer requisito es que la aceptación sea oportuna, es decir, que se manifieste dentro del plazo establecido por el oferente o por la ley. Si el plazo expresa o tácitamente ha vencido, la aceptación ya no produce efecto, se tiene por no hecha, según el artículo 98 del Código de Comercio. El legislador distingue según la forma de la oferta. Si la oferta es verbal, las partes están frente a frente. Debe ser aceptada en el acto. Si no, el oferente queda libre. Artículo 97. Ahora, si es escrita, el destinatario tiene 24 horas para responder si vive en el mismo lugar, o a vuelta de correo si está en otro lugar según el artículo 98. Si la aceptación es extemporánea, el contrato no se forma, pero el oferente debe dar pronto aviso de su intención de no renovar la oferta. Si no lo hace, puede verse obligado a indemnizar daños y perjuicios, porque genera una expectativa legítima en el aceptante tardío. En conclusión, la aceptación debe hacerse a tiempo. Si se pasa el plazo, no hay contrato y el oferente debe avisar o pagar. Por ejemplo, A ofrece por escrito arrendar una bodega y da 24 horas para responder. B responde 2 días después. Esa aceptación es extemporánea. Si A no avisa rápidamente que ya no quiere arrendar, puede quedar obligado a indemnizar por los perjuicios de la expectativa generada. Hay discusión en doctrina sobre el momento exacto en que se entiende formado el consentimiento. Esa discusión es relevante porque determina cuándo se forma el contrato y desde cuándo surgen las obligaciones. Existen dos grandes posiciones. A. El sistema de la declaración. Según esta postura, el contrato se perfecciona en el mismo momento en que el destinatario acepta la oferta, aunque el proponente aún no se entere. Esta posición se apoya en los artículos 99 y 101 del Código de Comercio, que hablan del tiempo medio entre la propuesta y la aceptación. Dentro de este sistema hay dos subvariantes. Expedición: basta con que el aceptante envíe su aceptación por carta, correo, etc., sin necesidad de que el oferente la reciba. Y la recepción es: la aceptación debe llegar al poder del oferente, aunque éste no la haya leído. También tenemos B, que es el sistema del conocimiento. Esta posición es más estricta. Sostiene que el consentimiento se forma solo cuando el oferente toma conocimiento efectivo de la aceptación. Se basa en el principio de seguridad jurídica. Las partes no deberían quedar obligadas sin saberlo. Se apoya en el artículo 1412 del Código Civil, que exige notificación de la aceptación en el caso de la donación entre vivos. En conclusión, ¿cuándo nace el contrato? Depende de qué teoría se adopte. Al aceptar, al enviar, al recibir o al saber. Por ejemplo, si P acepta una oferta enviando una carta. Según el sistema de expedición, el contrato ya se perfecciona al enviarla. Pero si seguimos el sistema del conocimiento, no hay contrato hasta que A la lea o se entere efectivamente. El artículo 104 del Código de Comercio regula el lugar en que se entiende celebrado el contrato cuando las partes no están en el mismo lugar físico. La regla es clara:
Si los interesados residen en lugares distintos, el contrato se considera celebrado, para todos los efectos legales, en la residencia del aceptante. Esto se aplica tanto si el aceptante aprueba la propuesta original como si se acepta una propuesta modificada. Esta norma tiene importancia práctica para temas como la competencia territorial, notificaciones, cumplimiento, jurisdicción aplicable, entre otros. Conclusión: si las partes están en ciudades distintas, el domicilio del que acepta determina el lugar donde nace el contrato. Por ejemplo, A está en Santiago y envía una oferta a B, que está en Concepción. Si B la acepta, el contrato se entiende celebrado en Concepción, porque ahí reside quien acepta la propuesta. En derecho mercantil, al igual que en el civil, todo contrato legalmente celebrado se impone a las partes como si fuera una ley particular entre ellas. Esta idea clásica, que el contrato es ley para los contratantes, implica que no puede invalidarse por voluntad unilateral. Solo se puede dejar sin efecto por consentimiento mutuo o por alguna causa legal expresa. Además, los contratos deben ejecutarse de buena fe. No basta con cumplir mecánicamente lo pactado, también se debe respetar el espíritu del acuerdo. Esa buena fe obliga a las partes a cumplir no solo lo que aparece literalmente en el contrato, sino también lo que emana de la naturaleza misma de la obligación, lo que establece la ley supletoria y lo que fija la costumbre comercial aplicable. O sea que el contrato obliga más allá de lo que dice el papel, también por su sentido, su contexto y lo que exige la buena fe. Por ejemplo, si en un contrato de compra-venta se acuerda la entrega de productos, pero no se fija la hora, la costumbre del rubro puede llenar ese vacío y el vendedor deberá respetarla. Lo que no esté escrito puede igual ser obligatorio si corresponde por ley o por prácticas del comercio. El Código de Comercio regula ciertas materias propias del ámbito mercantil, pero en lo que no dispone expresamente se aplica supletoriamente el régimen general del Código Civil. Sin embargo, hay casos en que el Código de Comercio no solo complementa, sino que modifica directamente disposiciones del Código Civil. En materia de obligaciones mercantiles, estas modificaciones son importantes porque alteran principios que en el régimen común se aplican de forma distinta. En esta sección vamos a estudiar tres grandes áreas donde se producen estas modificaciones. En primer lugar, la naturaleza misma de las obligaciones mercantiles, donde veremos sus características particulares. En segundo lugar, la regla de solidaridad entre deudores, que opera como excepción al principio de la división en el régimen civil. Y en tercer lugar, el cómputo de los plazos legales que en el ámbito mercantil se interpretan de manera más estricta, estableciendo en muchos casos plazos fatales en vez de plazos de gracia. En conclusión, las obligaciones mercantiles no se rigen exactamente igual que las civiles. El Código de Comercio cambia las reglas en aspectos clave como la solidaridad, el cómputo de plazos y la ejecución misma del contrato. El Código Civil, en su artículo 1803, regula las arras de forma general. Las entienden como una prenda que puede asegurar la celebración y ejecución de un contrato. Según esa norma, si una de las partes se arrepiente, puede hacerlo. El que dio las arras las pierde. El que las recibió debe devolverlas dobladas. Es decir, ambas partes pueden retractarse, con un costo económico, incluso si el contrato ya estaba acordado. El Código de Comercio, en cambio, modifica este régimen cuando el contrato ya se ha perfeccionado. Según el artículo 107, la donación de arras no implica reserva del derecho de arrepentirse, a menos que se haya pactado expresamente. El artículo 108 va más allá. Aunque una parte ofrezca dejar las arras o devolverlas obladas, igualmente debe cumplir el contrato e indemnizar los perjuicios. Finalmente, el artículo 109 establece que una vez cumplido el contrato o pagada la indemnización, las arras deben ser restituidas, sin importar cuál parte cumplió. En conclusión, en comercio, las arras no autorizan a arrepentirse del contrato ya formado. Se debe cumplir o indemnizar. Y una vez cumplido, se devuelven las arras, siempre. Esa es la conclusión. Por lo tanto, en un ejemplo, si A vende mercadería a B y B da arras para asegurar la ejecución,
No puede luego decir, me arrepiento, pierdo las arras y listo. Debe cumplir el contrato o indemnizar a A. Y cumplido eso, las arras se devuelven. En materia mercantil, el cómputo de los plazos tiene una base común en el derecho civil, pero también incorpora reglas específicas del comercio. Según el artículo 110 del Código de Comercio, los plazos se computan conforme a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 del Código Civil, salvo disposición legal o convencional distinta. El artículo 48 establece que los plazos deben ser completos y que corren hasta la medianoche del último día. Además, los plazos de meses o años deben terminar el mismo día numérico en el que comenzaron, ajustándose al número de días del mes. El artículo 49 aclara que los actos pueden ejecutarse hasta la medianoche del último día y que los derechos nacen o expiran una vez transcurrido el plazo completo. Pero el Código de Comercio introduce modificaciones prácticas importantes. El artículo 111 establece que si una obligación vence un sábado, domingo, festivo o el 31 de diciembre, su cumplimiento se traslada al día hábil siguiente. El artículo 112 elimina los llamados plazos de gracia. No se admite que el juez o las partes difieran el cumplimiento más allá del plazo legal o contractual. En conclusión, el comercio, en comercio los plazos se respetan estrictamente. Si el vencimiento no cae en feriado, se traslada, pero no hay prórrogas de cortesía. Por ejemplo, un pagaré mercantil vence un sábado, debe pagarse el lunes hábil siguiente sin excusas. Y si el plazo vence el 31 de diciembre, también se traslada. No existe término de gracia. El plazo se cumple cuando vence, no después. En cuanto a la extinción de las obligaciones mercantiles, el régimen general está en el Código Civil, específicamente los títulos 14 al 20 del libro cuarto. Ahí se regulan causas como el pago, la novación, la compensación, la remisión, entre otras. El Código de Comercio no reemplaza ese régimen, pero introduce algunas normas propias que pueden corregir, aclarar o modificar ciertas disposiciones del derecho común, adaptándolas a la naturaleza del tráfico mercantil. Por tanto, rige aquí el principio de que las normas del Código Civil se aplican supletoriamente, salvo en que el Código de Comercio establezca otra cosa expresa. En conclusión, en comercio las obligaciones se extinguen igual que en lo civil, pero con algunas reglas ajustadas a la lógica mercantil. Por ejemplo, puede aplicarse la compensación legal entre comerciantes conforme al Código Civil, pero en ciertos contratos mercantiles pueden operar cláusulas de compensación automática, válidas bajo la lógica comercial. La imputación del pago es la determinación de a cuál deuda se aplica el dinero entregado cuando el deudor tiene múltiples obligaciones pendientes con el mismo acreedor. En materia civil, el artículo 1596 establece que el deudor tiene la prioridad para imputar el pago. Si no lo hace, el acreedor puede realizar la imputación en la carta de pago, pero solo será válida si el deudor la acepta. En cambio, en el artículo 121 del Código de Comercio modifica esa regla. Si el deudor no realiza la imputación al momento del pago, el acreedor puede imputar libremente el pago a cualquiera de las deudas vencidas. Esta imputación no requiere aceptación del deudor. En comercio, el silencio del deudor implica una renuncia tácita a su preferencia y deja al acreedor la facultad exclusiva de decidir a qué deuda aplicará el pago. En conclusión, en civil, el acreedor necesita consentimiento del deudor para imputar el pago. En comercio, no. Si el deudor no imputó al pagar, el acreedor decide y punto. Por ejemplo, si un comerciante le debe a su proveedor 3 facturas vencidas y paga una suma parcial sin decir a cuál factura aplica, el proveedor puede escoger libremente cuál salda con ese dinero. El deudor no puede después objetar esa decisión. La prueba del pago en el ámbito mercantil está regulada de forma flexible pero precisa. El artículo 128 del Código de Comercio establece que se puede probar el pago por cualquier medio legal, incluso con testigos, sin importar el monto involucrado. Solo se excluyen los casos en que la ley exige escritura pública, como en algunas garantías o contratos solemnes. Ahora bien, el recibo es una prueba directa de pago, conforme al artículo 119, y tiene fuerza liberatoria. Si el acreedor otorga recibo, se entiende extinguida la obligación. Además, existen presunciones legales que refuerzan ciertos pagos.
El artículo 120 presume que si se da finiquito de una cuenta, también se pagaron las anteriores, si el comerciante lleva cuentas periódicas. En las operaciones de crédito de dinero reguladas por la Ley 18.010 hay presunciones claras. Si el acreedor da recibo del capital, se presume pagado también el interés y reajuste. Si se pagan 3 cuotas de intereses consecutivas, se presume que las anteriores también fueron pagadas. Y esta regla también aplica al capital si se paga por cuotas. Finalmente, el artículo 122 del Código de Comercio protege al comerciante que ha pagado, permitiéndole pedir rectificación de errores, duplicaciones u omisiones aún después de otorgado el finiquito. En conclusión, el Código de Comercio, más bien el comercio en sí, todo medio de prueba es válido para acreditar el pago. Los recibos generan presunciones legales fuertes y el finiquito no bloquea correcciones posteriores. Por ejemplo, si un comerciante entrega un recibo por el capital de un préstamo, se presume también pagado el interés. Y si después detecta un error en una cuenta ya saldada, puede pedir rectificación aunque haya dado finiquito. En derecho civil, la novación es un modo de extinguir las obligaciones. El artículo 1628 del Código Civil la define como la sustitución de una obligación nueva por otra anterior que queda extinguida. Para que exista novación, deben haber declaraciones expresas de las partes, o que se desprenda con claridad su intención de novar. La sola modificación no basta. Tiene que ser claro que se extingue la obligación previa. En materia mercantil, el artículo 125 del Código de Comercio establece una regla especial. Si se entregan documentos al portador en pago, como vales o pagarés sin cláusulas formales, se presume que hay innovación, a menos que el acreedor, al recibirlos, haya hecho reserva formal de sus derechos en caso de no pagado. Sin embargo, la ley introduce excepciones para instrumentos de uso común. El cheque, según el decreto con fuerza de ley 707, artículo 37, dice que si el cheque no se paga, no hay innovación. La letra de cambio pagaré, bueno, la letra de cambio no se usa. El pagaré en este caso, solo el solo hecho de girar, aceptar o endosar no extingue la obligación anterior, salvo que se pacte expresamente. El pago efectivo de la letra extingue la deuda solo hasta el momento efectivamente pagado. Conclusión. En comercio la entrega de documentos puede extinguir la deuda si no se hace reserva expresa. Pero cuando se trata de cheques o letras, la obligación subsiste, salvo acuerdo en contrario o pago efectivo. Por ejemplo, si un comerciante paga una deuda entregando un cheque y el cheque no es pagado, la obligación original no se extingue. Lo mismo ocurre si gira una letra de cambio sin pactar expresamente la novación. La nulidad y rescisión son reconocidas en el Código Civil como uno de los modos de extinguir las obligaciones. Según el artículo 1567, número 8, la rescisión por lesión enorme, regulada en los artículos 1888 y 1896 del Código Civil, permiten dejar sin efecto un contrato cuando una de las partes sufre una desproporción grave en las prestaciones de servicio o en las prestaciones acordadas en el contrato, que atenta contra el equilibrio del negocio. Aunque esta figura está prevista específicamente para la compraventa, la doctrina y jurisprudencia han aceptado su aplicación por analogía a otros contratos onerosos. Sin embargo, en materia mercantil rige un principio diferente. El artículo 126 del Código de Comercio dispone que no hay rescisión por causa de lesión enorme en los contratos mercantiles. Esto se debe a la lógica propia del comercio, que supone mayor agilidad, libertad de contratación y asunción de riesgos entre partes que actúan con un cierto grado de profesionalidad o experiencia. En conclusión, en el derecho mercantil no procede la rescisión por lesión enorme, aunque si se reconocen los efectos generales de la nulidad, como lo hace en el Código Civil. Por ejemplo, si un comerciante vende un bien por menos de la mitad de su valor real, no puede pedir la rescisión del contrato alegándole la lesión enorme. En el comercio se extiende que aceptó el riesgo como parte del negocio nada más. En el ámbito mercantil, la prueba de las obligaciones está regida por lo general por las normas del Código Civil. Sin embargo, el Código de Comercio introduce dos modificaciones sustanciales que apuntan a facilitar la actividad comercial y adaptarse a su realidad: la prueba por documentos y la prueba por testigos. En primer lugar, respecto a los documentos, se mantiene la aplicación del Código Civil, pero el Código de Comercio reconoce expresamente el valor probatorio de los libros contables que los comerciantes están obligados a llevar. Esto no es menor.
No cualquier documento interno sirve como prueba, pero los libros exigidos por ley sí pueden acreditar hechos, saldos, pagos, entre otros. Además, si una escritura privada coincide en su contenido con dichos libros contables, entonces se le reconoce fecha cierta frente a terceros, incluso fuera de los casos que señala el artículo 1703 del Código Civil, como muerte, como muerte del firmante, prestaciones judiciales, etc. Esto facilita enormemente la ejecución de obligaciones en juicio. En segundo lugar, en cuanto a la prueba de testigos, la norma general del Código Civil impone ciertas limitaciones. No se puede probar con testigos obligaciones superiores a ciertos montos, y en ningún caso se les puede permitir alterar lo que dice una escritura pública. Pero en materia mercantil, la regla es distinta. El artículo 128 del Código de Comercio permite el uso de testigos sin restricción de monto, y el artículo 129 autoriza al juez, si las circunstancias lo ameritan, a aceptar testigos que contradigan o complementen lo dicho en una escritura pública. Esto implica una flexibilización importante del régimen probatorio, siempre en función de la dinámica más informal pero efectiva del comercio. En conclusión, el derecho comercial da mayor libertad probatoria, valorando lo que refleja la actividad efectiva y no solo lo formal. Los libros contables y los testigos son medios válidos, incluso frente a terceros o contra instrumentos públicos en ciertos casos. Por ejemplo, supongamos que un comerciante demanda a su cliente por una deuda impaga. No hay contrato escrito, pero tiene los libros contables al día y una escritura privada firmada que coincide con ellos. Gracias al artículo 127 del Código de Comercio, esa escritura privada tendrá valor probatorio y fecha cierta frente a terceros. Y si además hay testigos que vieron el acuerdo o la entrega de la mercancía, sus declaraciones son plenamente admisibles, incluso si el demandado intenta contradecir lo que aparece en una escritura pública. Eso es lo que permite el artículo 129 y eso marca una diferencia clara respecto al régimen civil. Para finalizar, hasta aquí llega este repaso por las principales reglas que rigen las obligaciones mercantiles y cómo el Código de Comercio viene a complementar y modificar algunas normas del Código Civil. Vimos desde la formación del consentimiento, pasando por los efectos de la oferta y la aceptación, hasta llegar a temas más prácticos como la ejecución, la extinción de las obligaciones y las particularidades en materia probatoria. Todo esto sin olvidar las reglas especiales sobre arras y plazos, que suelen ser fuente de preguntas en la práctica. Si este contenido te sirvió para entender mejor la materia, o al menos para ordenarla en tu cabeza, entonces te invito a dejar un like, un comentario y por supuesto a suscribirte al canal y compartirlo con tus compañeros. Agradezco mucho que hayas llegado hasta el final de este video y nos vemos en la siguiente entrega. Que esté muy bien y gracias y éxito en todo. Hasta luego.